Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy, el cóctel contra Occidente, el antisemitismo woke. Hacia finales del siglo XIX, cuando el establishment político del Imperio Austrohúngaro culpaba a los judíos de todos los males económicos y sociales, un político socialista llamado Ferdinand Kronat-Wetter dijo: el antisemitismo es el socialismo de los tontos. Más de un siglo después, la global combinación de wokismo y antisemitismo hace que la frase de Kronat-Wetter cobre una nueva dimensión. Muchas cosas impactantes han ocurrido como consecuencia del ataque de los terroristas de Hamas a Israel. El mismo fin de semana de la masacre, cuando todavía no se tenía idea de la dimensión de las atrocidades llevadas a cabo por los invasores. Cuando la sangre de ancianos y niños aún no se había secado del piso de sus casas, donde fueron brutalmente torturados. Cuando no se sabía la cantidad de muertos, ni de heridos, ni de secuestrados. Cuando el mundo estaba aturdido y amedrentado, ya se estaban organizando manifestaciones contra Israel, coordinadas, perfectamente en todas las capitales de los países más poderosos de Occidente. Los protestantes protestaban por las dudas, anticipadamente. Protestaban por lo que suponían que Israel podría llegar a ser. Avisaban a sus cobardes mandatarios que, ojito, que nada de defenderse, que ellos eran más y que tenían el hambre y la determinación. Repasemos. Cuando Israel yacía vejada en el piso sin todavía haber movido un dedo para detener su martirio, ya se había puesto en marcha la campaña para advertir que no era tolerable la respuesta. Claro que durante los primeros días la élite occidental reaccionó protocolarmente. No era dable hacer otra cosa ante la conmoción que provocaba el ataque. Los disturbios en Occidente permitieron, además, cierta ola de sentido común dentro del discurso oficial durante las primeras horas. Políticos y medios masivos aprovecharon para cruzar las variables que deberían haber cruzado hace décadas y que unen un tipo de inmigración que desde los años 70 se hizo gueto, que jamás se integró a los países de acogida y que creció al amparo del estado de bienestar, pero que nunca sintió que ese estado era propio. Esa variable la cruzaron con una ola de violencia y odio a Occidente que parece tener el poder de acabar con nuestra civilización tal como la soñamos. Era la ocasión, en todo caso, para el sentido común, sin dudas. Un giro radical apareció en el horizonte y los líderes mundiales, a causa de esas manifestaciones, pasaron de ser hipertolerantes a proponer deportaciones masivas. Particularmente duros fueron los embates discursivos del mandatario británico Rishi Sunak y del mandatario alemán Olaf Scholz. Y el lector suspicaz podría pensar que se trata de maniobras para frenar el auge de las formaciones políticas que tienen a la cuestión inmigratoria como eje electoral. Pero estos escenificados golpes en el pecho, estos ficticios ceños fruncidos y este repentino amor por el orden y la ley fueron un fugaz espejismo. Prontamente, el entretejido que une a las ONGs, a los parlamentos, a los partidos políticos, a los medios masivos, a los organismos multilaterales y a la ONU como su nave nodriza, todo ese entretejido se puso en marcha para decirnos, de nuevo, cómo debíamos pensar si queríamos seguir siendo correctos. El establishment mundial no podía permitir que, por una vez en la vida, le creyéramos a nuestros propios ojos. Y comenzaron las presiones, las victimizaciones, la reescritura de la historia que en pocos días gestó la versión woke de la guerra, de la misma manera en la que se gestó la versión woke del feminismo, de la agricultura o de la llegada de Colón a América. El wokismo tiene un manual de estilo que funciona muy aceitadamente, solo que cuando se gestó la versión woke de la guerra, Israel-Hamas, quedó de manifiesto el colapso moral de Occidente, mucho más allá de la invasión
y el conflicto bélico. Lo que estamos viendo, lo que estuvimos viendo, lo que vamos a ver, no tiene nada que ver con Israel, pero tiene todo que ver con la agonía de nuestra cultura y con la forma en la que las creencias lujosas pueden terminar de enterrarla, tontamente. Las creencias lujosas son opiniones que confieren estatus a los sectores más favorecidos y frívolos de la sociedad, mientras que a menudo infringen costos a los sectores vulnerables o que poseen menos cobertura socioeconómica. Las creencias lujosas pueden surgir de las buenas intenciones o de la ignorancia de personas que no son conscientes de las consecuencias de sus puntos de vista. Los proyectos, por ejemplo, de dejar libres a delincuentes detenidos por crímenes violentos, son ejemplos claros de este fenómeno. El buenismo proviene de sectores que difícilmente sean los que sufren las consecuencias de tener a los violentos en las calles. Pero quienes sostienen estas creencias son frecuentemente quienes ejercen la mayor influencia política y que tienen además más capacidad de lobby por su posición económica o social. Actualmente el concepto de creencias lujosas se ha puesto de moda, pero se emparenta con una vieja teoría del sociólogo francés Pierre Bourdieu, a la que se describió como la distancia de necesidad. Según Bourdieu, lo que caracteriza a las clases altas es la distancia que las separa del peligro y de las penurias. Los privilegiados pueden permitirse el lujo de sostener ideas moralizantes, el famoso buenismo, que mejora su posición social, porque saben que la adopción de esas ideas les costará menos a ellos que a otros. Así, en el paradigma de Bourdieu, la presencia del peligro físico es un marcador clave para la clase social baja, que está mucho más expuesta a sufrir un asalto violento o una lesión física laboral. Con el devenir de la narrativa woke, hemos visto cómo muchas veces se equipara el insulto, la controversia o la disidencia con la violencia física. Pero es evidente que se trata de personas quienes equiparan esto, personas que no han conocido el dolor de la violencia física. La resemantización de la violencia revela el extremismo de la cultura woke y su indolencia con quienes señalan como enemigos. Esto es cierto, pero también revela la profunda imbecilidad con la que los tontos cavan su propia fosa. Ahora bien, el antisemitismo y sus variantes como la judeofobia, la israelfobia, etc., es esa teoría según la cual los judíos, un pueblo históricamente perseguido que aún no se recupera del último exterminio que padeció hace más de 70 años, son ultrapoderosos, según esta teoría, y tienen el control de todo el sistema de opresión institucional y financiero global. Entonces, según esta teoría, tiene lógica que el antisemitismo encuentre en el wokismo un canal perfecto para propagarse. El dogma woke es en extremo dialectizante. Todo socialismo tiene esa matriz. De manera tal que cuando le sirven en bandeja un supuesto opresor como chivo expiatorio, solo tiene que propalar ese antisemitismo travestido de decolonización con la misma liviandad con la que propala la implementación de la Sharia como si fuera una idea de liberación. Una vez que cuadre en su lógica, no importan los datos, sino el perfecto match sobre el que discurre un suicidio colectivo de proporciones inimaginables. Veamos un simple y pequeño ejemplo. Mientras la izquierda se manifestaba contra Israel en todo el planeta coordinadamente, las familias de los rehenes que Hamas tiene aún escondidos en Gaza llenaron el mundo con carteles de sus caras para que nadie se olvide de ellos y de su sufrimiento. Hablamos de familias que recibieron videos sobre las torturas, violaciones, decapitaciones y mutilaciones de sus seres queridos a través de los propios teléfonos de las víctimas. Hablamos de una guerra de terror psicológico que no se esparce solo en Israel, sino en todo el mundo, porque han secuestrado gente de muchísimos países. Pues bien, esos carteles se convirtieron en uno de los objetivos a combatir por los simpatizantes de Hamas
en asociación con los militantes del wokismo y sus fundaciones acólitas. Decenas de ciudadanos occidentales, muchos de ellos funcionarios públicos o profesores universitarios, comenzaron a arrancar los carteles de los niños rehenes. Si esto de por sí es demencial, se vuelve directamente perverso si entendemos que parte de los que arrancaban los carteles son las fuerzas de seguridad de los propios países que cacareaban solidaridad con las víctimas del ataque y firmeza contra el terrorismo de Hamas. Fue la propia policía británica y alemana la que fue filmada sacando los carteles de las calles, y acá está posiblemente la clave de un diagnóstico oscuro pero necesario. El subjefe de la policía británica, consultado por las imágenes de los policías arrancando los carteles, dijo que estaban tomando medidas para, según sus palabras, evitar tensiones comunitarias. El portavoz de la Policía Metropolitana dijo que la fuerza no deseaba limitar los derechos de nadie a crear conciencia sobre los secuestrados, pero que, según sus propias palabras también, tenemos la responsabilidad de tomar medidas razonables para detener la escalada del problema. Situaciones similares de policías arrancando carteles ocurrieron con las fuerzas de seguridad alemanas y las explicaciones que dieron las instituciones tenían el mismo tenor. Cuesta entender entonces cómo Sunak o Scholz o cualquier otro miembro del Olimpo primermundista llevaría a cabo deportaciones masivas si sus fuerzas de seguridad ni siquiera son capaces de defender un cartel con la cara de un niño secuestrado pegado en la vía pública. Por demasiado tiempo, Occidente tuvo la creencia lujosa del poder sanador de la condescendencia multiculturalista. Por demasiado tiempo sus élites se mantuvieron a distancia necesaria como para que sus creencias lujosas no las acercaran a los problemas reales de quienes padecían una sociedad cada vez más violenta y más humillada. Occidente sabe ahora, porque está viviendo la amenaza en su cara, porque se lo están gritando sin tapujos ni medias tintas. Occidente sabe hoy que contiene en su seno un gran número de personas, en algunas ciudades mayoritario ese número, que son abiertamente anti-occidentales. Occidente está pagando ahora, y esto recién empieza, el coste de sus creencias lujosas. El más grande de los cuales es la estúpida y suicida cultura woke. Esto no es un problema de Israel, es de Occidente, porque las multitudes pro-Hamas que ocupan plazas, estaciones de trenes, universidades, puentes y capitolios no lo hacen en Israel, lo hacen en Europa y lo hacen en Estados Unidos, y los tontos no se animan siquiera a decirles que se limpien los zapatos antes de pisotearlos. El problema no es el joven país que es Israel, que ya se ha defendido otras veces con y sin permiso de este raído y pusilánime Occidente. El problema es el decadente conglomerado de países occidentales que, infectados por el virus woke, son incapaces de defenderse de la ideología que les está chupando la sangre, la ideología que sirve de canal de transmisión de la podredumbre racista de la que creyó haberse librado. El problema es que la semana pasada un hombre intentó recorrer con una camioneta el centro de Londres con imágenes de los niños secuestrados y la policía metropolitana lo detuvo a él por su propia seguridad. Hay que tratar las reacciones contra Israel no como el problema, sino como el síntoma de algo mucho más profundo. Y sí es cierto que estamos viendo un renacimiento del antisemitismo, pero es porque encontró una correa de transmisión inimaginable hasta hace pocos años. El antisemitismo encontró un dogma que le resultó un magnífico anfitrión para su brutalidad, sumado a una sociedad tan culposa, tan poco respetuosa de su historia, de su ética y de su propio futuro, que está dispuesta a dejarse pisotear por su propia seguridad. Esta tendencia tan relativista, tan nuestra, a ver otras culturas como iguales o incluso mejores que la propia, es la que permitió que durante todos estos años
estas otras culturas fueran tratadas con condescendencia, aun si eran añejas dictaduras como la cubana o la coreana, o brutales regímenes atroces con las mujeres, los niños o los homosexuales, al punto de dejarlos ser jueces y parte de nuestros comités occidentales de derechos humanos. Esta fue otra creencia lujosa que nos hemos permitido, porque total no éramos afganos, no éramos coreanos o no éramos iraníes sojuzgados, ni éramos israelíes sistemáticamente bombardeados. La distancia con el peligro nos volvió estúpidamente y empecinadamente tontos. Después de todo, si Occidente está tan preocupado por humillarse a sí mismo, ¿qué humillación nos ahorrarían quienes nos aborrecen, quienes nos odian? En este momento es cuando triunfan esas explicaciones fáciles que calman a quienes tienen el privilegio de estar lejos de Israel. Es un conflicto territorial, nos dirán. ¿Qué se nos perdió a nosotros en Medio Oriente?, nos dirán. Y con la misma pretendida asepsia pedirán proporcionalidad, una gran mesa de diálogo, paz y amor. El consabido buenismo es la creencia lujosa de los privilegiados, que no han visto a sus propios bebés degollados o cocinados vivos en un horno. El apaciguamiento hipócrita de quienes se rasgan las vestiduras por la decadencia de Occidente, pero que no soportan que la primera resistencia provenga justamente del pueblo judío, porque independientemente de lo que haga Israel, siempre lo van a ver como opresor. El mundo occidental cerró filas con Israel por muy poquito tiempo. De la forma en la que vemos crecer este antisemitismo woke, probablemente se instalará como cualquiera de los ítems de la agenda progresista que se mueve por carriles que ni siquiera estamos registrando, y volveremos a ver al pueblo judío luchando en solitario. Israel deberá encarar para sobrevivir la tarea que Occidente no está dispuesto a hacer, ni para salvaguardar sus valores, ni para salvar a su juventud, ni su dignidad, ni siquiera a unos miserables carteles con las fotos de sus víctimas. Con el correr de los días y el avance de la guerra, los países occidentales van a menguar su apoyo a Israel. Dos poderosísimas bestias se han asociado contra el diminuto país judío: el wokismo y el antisemitismo, las dos fuerzas que más odian a Occidente. Se habrá consagrado entonces finalmente el socialismo de los tontos. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.